Yo creo que, finalmente es como encontrar un equilibrio y vivir ligero, vivir sin cosas que no son necesarias, eh, eliminar de tu vida todo aquello que no solamente no es importante ni necesario, sino que además te estorba y te obstruye para enfocarte en las cosas que realmente le aportan valor a tu vida. Hola a todos, mi nombre es Jorge Flores y este es un episodio más de Potencializa, el podcast en el que me dedico a compartir ideas de negocios, tips de mercadotecnia y a tener conversaciones con personas que han sido capaces de diseñar sus propias vidas y ser felices. Todo esto lo hago con el fin de aprender de su experiencia y obtener consejos, así que prepárate para aprender algo nuevo y llevar tus proyectos al siguiente nivel. En el episodio de hoy nos acompaña Pedro Campos. Platicándote un poco sobre Pedro, Pedro se dedicó por más de 10 años a la creatividad publicitaria, pero en diciembre del 2016 tomó la decisión de renunciar a su trabajo para darle un giro a su carrera profesional. Tras descubrir los beneficios del minimalismo como estilo de vida, Pedro se propuso inspirar a las personas a vivir de una manera más ligera y auténtica, con menos pertenencias, menos consumo y menos estrés. Esto lo llevó a crear su proyecto La Vida Minimal, el cual cobra vida a través de un blog, un libro, un podcast, cursos y conferencias. Pedro también es practicante y facilitador del mindfulness. Recientemente publicó el ebook La pequeña guía del mindfulness y fundó Meditantes, una comunidad que tiene como intención ayudar a las personas a cultivar una práctica de meditación. Le gusta escribir, dibujar, componer canciones, cocinar, preparar café y pasar tiempo en casa con su esposa Laisa y su perro Lupo. Y en este episodio, Pedro y yo platicamos sobre lo que es el mindfulness, los beneficios de tener una vida minimalista y cómo puedes iniciar con pequeñas acciones en tu día a día para conseguir este resultado. Te dejo con el episodio con Pedro Campos. Pues bienvenido, Pedro, a un episodio más de Potencializa. Muchas gracias por estar aquí, por darte el tiempo de compartir con mi audiencia un poco de tus conocimientos, aprendizajes y experiencias. Y pues como te comentaba ahorita antes de que empezáramos a grabar, me da mucha curiosidad saber cómo tú, después de haber estado 10 años trabajando en publicidad, y me identifico mucho con eso porque pues yo también estudié mercadotecnia, y cómo das ese brinco a llevar hoy en día una vida minimalista. Y pues me gustaría saber cómo dónde empieza Pedro y qué es lo que te llevó a hacer ese cambio radical en tu vida. Y gracias, Jorge, por invitarme. Y a lo mejor lo que podría servirnos un poco es entender que yo estudié mercadotecnia porque me interesaba la creatividad, me interesa la creatividad, ¿no? O sea, siempre quise dedicarme a algo donde pudiera poner mi creatividad como una herramienta para hacer lo que fuera, ¿no? Entonces, obviamente, dentro del área de mercadotecnia, pues la parte de la publicidad, ¿no? Es quizás la que más tiene, o por lo menos es más evidente la parte creativa. Entonces, Ujú. desde antes de terminar la carrera yo ya empecé a trabajar en una agencia como redactor creativo y así estuve trabajando mucho tiempo. Y es interesante porque justamente en las oficinas de la agencia de publicidad donde trabajaba, aquí en Monterrey, había un espacio donde había unos libros olvidados, como que los socios compraban libros, los leían y los ponían ahí para quien los quisiera leer, ¿no? Ok. Entonces me encontré este libro que se llama The Power of Less, de Leo Babauta. Entonces me lo llevé a mi casa y empecé a leerlo y como que resonó mucho conmigo, ¿no? Como, pues se puede vivir haciendo menos cosas, teniendo menos cosas, como una vida más enfocada, más sencilla, con menos cargas y me interesó un montón y además como que yo también había pensado ya en ese tipo de cosas, o sea, ya me cuestionaba como que, alto, ¿por qué la vida tiene que ser tan, ¿no? Como que tan saturada? De acumular, Entonces, acumular más cosas y materiales prácticamente y trabajar más y por comprar otras cosas y que luego ya dejas de usar otras y ahí estaba literal. Bueno, yo lo veo así como las cosas que tengo ahí es tiempo que me costó a mí ganarlas, pues, o sea, y al final pues el tiempo ya no lo voy a recuperar, ¿no? exacto, sí, como que, o sea, necesitas tener más cosas, por lo tanto necesitas más dinero, por lo tanto trabajas más y luego te quedas sin tiempo para disfrutar las cosas que compraste, es como un Ajá. ciclo ahí medio raro. Y entonces empecé a investigar más de este estilo de vida, primero leyendo más acerca de este autor, luego de otros autores y autoras que estaban escribiendo estos temas. Me empezó a interesar, empecé a aplicarlo ya en mi vida, como que dije, bueno, voy a ver qué puedo hacer en mi casa, empecé a depurar pertenencias, etcétera.
me gustó y empecé a escribir acerca de esto. O sea, dije, voy a hacer un blog porque casi no había blogs en español en aquel entonces hablando del estilo de vida minimalista. okey. Dije: "Ah, bueno, creo que sería buena idea aportar una voz a esto", y, por ejemplo, ahí tiene conexión con lo que te decía, de que a mí lo que me gusta es la parte creativa. Entonces, yo ya tenía el interés siempre de escribir, siempre me gusta como crear cosas. Entonces, el blog se fue convirtiendo también en un podcast y luego, empecé a hacer estos gráficos que algunos de ellos se empezaron a volver virales, ¿no? Entonces, como que esta ola de compartir estos temas empezó a crecer, pero también yo me sentía como en una contradicción, porque estaba hablando de un estilo de vida de menos consumo, de menos pertenencia, más consciente, y mi profesión era tal cual hacer anuncios, ¿no? O sea, Sí, como fomentar ese vender, estilo de vida en otras personas. ajá, y como que coincidió, o sea, por un lado es como, güey, esto está como levantando, y por otro lado es como, eh, tampoco me siento congruente, entonces decidí renunciar y sin tener muy claro mi plan realmente, o sea, nada más dije, voy a ver cómo puedo convertir esto en un estilo de vida que también sea mi forma de mi trabajo. Y Okey, me ahí, aventuré. ¿cómo era tu vida antes de empezar a adquirir estos hábitos? O sea, como para que nos demos una idea de el nivel de consumidor que eras. No, es que no, de hecho, siempre es como un turn off cuando digo la realidad es que no era tampoco el lado opuesto. O sea, Okey, okey. no soy esa historia de, pasé de ser un consumista y Sí, sí, sí. acumulador a ser el minimalista. Realmente me moví, si hubiera una especie de rango, no me moví tanto en ese rango. Okey, Realmente me moví, o sea, una cantidad suficiente para sentir beneficios en mí y también para abrirme la puerta a mí mismo a otro tipo de formas de pensar, de relacionarme conmigo. Por ejemplo, el estilo de vida minimalista me empezó también a plantearme la posibilidad de empezar a meditar okey, y creo que incluso el hábito de la meditación ha sido todavía más importante para mí que el hábito del minimalismo, ¿no? okey, Entonces, sí, realmente, o sea, no fue así, digamos que por fuera los cambios no fueron tan evidentes, pero a nivel interior sí. okey, okey, superbién. Y digamos, ¿cómo? O sea, dices que te lanzaste así nada más sin un plan, o sea, quisiera también como ver esa parte de emprendimiento, conocerla un poquito más a detalle de, o sea, ¿qué día dices: "¿Sabes qué? Hoy voy a renunciar", y al siguiente día, ¿qué haces también? O sea. Bueno, sí, hubo un momento en el que dije: "Sí, tengo que renunciar". Además, también yo ya sentía que no era el tipo de trabajo que quería seguir teniendo, ¿no? Okey. Entonces, pues, tal cual, un buen día, lo pensé, fui a platicarlo con mi jefe. Además, teníamos una relación muy buena, o sea, nunca era como que: "Y voy a ir a hablar con mi jefe para renunciar". Es Mm, como al final se convirtió en un amigo, entonces fui y le dije: "Oye, ¿sabes qué? Está pasando esto". Y okey. y y en realidad, o sea, me quedé como un par de meses más antes de como ya dejar el puesto, y lo junté con el fin e inicio de año. O sea, yo renuncié a finales del 2016 y a principios de 2017, así, ¿no? 2 de enero ya estaba en mi casa con mi compu, con mis plumas y mi nota de que: "Okey, tenemos un nuevo trabajo". Y sí, no sabía exactamente qué hacer realmente, pero poco a poco ahí fui encontrando el camino. Y, por ejemplo, en esa parte, ¿cómo lo lograste estructurar? Como, más o menos como en ese entonces, ¿cuánta audiencia tenías? Y qué pasaba por tu mente como de lo que podías hacer para empezar a vivir de lo que te apasiona? Pues que al final le estabas siendo fiel a tu llamado, ¿no? De, ¿sabes qué? No me siento como a gusto con mi trabajo. Y es difícil porque después de trabajar 10 años, después de haber estudiado tus 4 años de carrera, o sea, como el decir, ¿sabes qué? Voy a hacer lo mismo, pero dirigido hacia otro lado, porque al final sigues haciendo contenido, sigues estando en redes, o sea, pero va dirigido hacia, tiene otra misión, digamos. Exacto, sí, sí, sí. O sea, los talentos y las herramientas eran las mismas, pero el propósito era otro, ¿no? Sí, bueno, ya tenía digamos, una cantidad de audiencia suficiente, no recuerdo, pero una cantidad de audiencia para no sentir que estaba empezando totalmente de cero, ¿no? Entonces eso me ayudó. Mm, yo empecé, como que las primeras ideas que se me ocurrieron y las primeras cosas que empecé a hacer fue talleres, como que, bueno, ¿qué tal si nos juntamos, organizo un taller, invito gente, cobro cierta cantidad de dinero y así voy empezando a mover como el negocio, ¿no? Ok.
Esa fue las primeras cosas que se me ocurrieron y que empecé a echar a andar. Después, muy pronto se vino lo del libro. O sea, también dije, Ok, ¿qué pasa si publico un libro de este tema? Ya había escrito un borrador antes, incluso todavía trabajando en la agencia, escribí el primer borrador de mi libro. ok, Entonces lo piché a algunas editoriales y me lo aceptaron. Entonces apenas tenía como 3 meses de haber salido de la agencia y ya estaba como en procesos de reescribir el libro, de editarlo para publicarlo. Entonces eso también ayudó mucho. Y, y así fue un poco, o sea, talleres presenciales que después con el tiempo descubrí que no era el mejor enfoque para mi negocio. Ya ok. después, si quieres, hablamos de cómo fui encontrando una mejor vía, pero el libro también me absorbió y también me dio mucho alcance. Entonces también fue un buen eslabón ahí en mi carrera. Ok, ok, súper bien. Y bueno, entrando hacia materia como del contenido, o sea, ¿qué viene siendo para una persona que está como por primera vez o que le da curiosidad saber tú cómo defines lo que es el minimalismo? Porque, por ejemplo, yo lo veo como el dejar de consumir cosas que no necesito. Pero yo ya como escuchando tu podcast también y eso, empecé a escuchar más sobre, o sea, la parte mental que es la más importante. Entonces, tú cómo, o sea, digo, me gustaría escuchar tu opinión y aquí compartirla con mi audiencia. Sí, ha ido cambiando como mi definición de minimalismo y justamente en este momento, en estos días, la estoy cambiando nuevamente, pero yo creo que finalmente es como encontrar un equilibrio y vivir ligero, vivir sin cosas que no son necesarias, eh, eliminar de tu vida todo aquello que no solamente no es importante ni necesario, sino que además te estorba y te obstruye para enfocarte en las cosas que realmente le aportan valor a tu vida. Entonces podemos poner ejemplos distintos, o sea, podemos irnos a lo más evidente, que es lo material. Ujú. Entonces, es tan sencillo como tengo, de las pertenencias que tengo, ropa, libros, vasos y tazas y platos, ¿no? Objetos de todo tipo, de todas esas cosas, quizás puedes darte cuenta que solamente usas el 20%, ¿no? Y que el otro Ajá. 80% no solamente están ahí acumulando espacio, sino que además te estorban y te impiden tener una casa más ordenada, más limpia, con más espacio, más fácil de guardar todo, ¿no? Entonces Ujú. dices, bueno, si me deshago de ese 80%, me quedo con el 20%, mi casa se vuelve más ligera, tengo las cosas que realmente uso y mi vida se vuelve mejor, ¿no? Y luego también te Ok. puedes dar cuenta, entonces, si solamente necesitaba ese 20%, estoy inventando el porcentaje, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, entonces quizá ya no necesito comprar más, como que pues si ya me quedé con las 3 tazas que uso, ¿para qué voy a ir a comprar otra taza solo porque está bonita? Entonces dejas de comprar cosas, entonces dejas de gastar dinero en cosas que no necesitas, te empiezas a enfocar, tu energía se va a otro lado, entonces empiezas a darte cuenta qué es lo que realmente importa. Y luego, y así te puedes ir a todas las áreas de tu vida, ¿no? Cosas que haces, ¿no? Quizás no necesito tener tantos clientes, a lo mejor de los 10 clientes que tengo, nada más 4 son los que me dan sustento y los que son más importantes, entonces puedo votar a los otros 6 clientes, tengo más tiempo, y así te vas yendo, ¿no? Amistades, cosas que dices, incluso entre tus palabras, dices, me doy cuenta que hablo de más, ¿no? Y que no necesito decir tantas palabras para explicar una cosa y así Ok. constantemente. Ok, pero en tu caso, por ejemplo, ¿cómo ha sido tu proceso? Porque, por ejemplo, ahorita que, digo yo, por ejemplo, que tengo una agencia de marketing, eh, me dices, sí, a lo mejor recortamos clientes, pero siempre en mi mente también está ahí, ¿no? ¿Y qué tal si se nos va uno de esos clientes que, que son importantes, pues, y yo ya recorté los otros y entramos como a una crisis económica? O sea, el miedo, pues, está el miedo de que, ¿qué tal si lo necesito? ¿Qué tal si necesito? ¿Qué tal si luego llueve y ahí tengo, no sé, 3 paraguas, ¿no? Y así le presto a un amigo. O sea, llegan esos pensamientos que al final me hacen, por ejemplo, en mi caso, de repente guardar cosas. O sea, ¿tú cómo has sido? ¿No te llegaban ese tipo de pensamientos también al principio? Como de que algo que te gustaba, pues está bonito, como lo que dices, pero pues de todas maneras no lo necesito. Como ese, no sé, cuesta, ¿no? Sí, en realidad es difícil porque y hay cosas que vale la pena o sea, tomar en cuenta ese miedo, ¿no? Quizás es un miedo Ujú. que nos está diciendo algo importante. En el ejemplo que pones de los clientes, pues quizás sí, ¿no? O sea, quizás vale la pena. Pero en mi caso, por ejemplo, me acuerdo que tenía pedales de guitarra Ok, y yo ya no, hago música y yo ya no toco en vivo ni nada.
y estaba como esa incertidumbre de, pero ¿qué tal si en el futuro me invitan a una tocada o se me antoja volver a tocar en vivo y ya no tengo estos pedales? Y al final, como que la respuesta es que si llegara a pasar algo así, seguro me las arreglo. O sea, mi pensamiento es ese, dejar de vivir tan preocupado por el futuro y confiar en que cuando lleguen esas adversidades o llegue a necesitar algo, seguramente me las voy a ingeniar para resolver el problema. Y creo que eso lo podemos aplicar a todo, o sea, de que, ay, este cinto amarillo, ¿qué tal si un día tengo una fiesta de disfraces y necesito un cinto amarillo? Lo pintas o le pides prestado a alguien o lo que sea. Okey, okey, ya. Si pudieras, por ejemplo, hablarnos también un poquito más del minimalismo, ¿se divide como en ciertas etapas como para poder llegar al proceso completo? ¿O cómo alguien podría que nos está escuchando podría empezar? Digo, aparte de esas pequeñas acciones, sino como algo más puntual, como de como para poder medir, digamos, cierto avance. Y sé que y digo avance porque sé que cada quien tiene su proceso y recuerdo que lo mencionas como que, o sea, a unos les va a tomar más tiempo, a otros menos, pero si hay algún tipo de fases, de pasos o como lo pudieras como poner así más puntual para que alguien que nos está escuchando diga: "Okey", porque digo, no es como que, o sea, hay libros y todo y sé que hay varios procesos, pero con base a lo que tú ya has leído de varios libros, ¿cuáles podrías como hacer esa estructura de pasos? Yo creo que un buen primer paso es tal cual el aventurarse a depurar un espacio de tu casa, y yo siempre recomiendo la ropa. Y creo que este es un buen primer paso, porque es muy físico, muy tangible, muy visual, muy de experiencia, ¿no? Entonces, creo que la mayoría de las personas disfrutamos más de estos procesos donde realmente nos ponemos a hacer algo con las manos y en pocas horas podemos ver un cambio. Ujú, Entonces, okey. yo recomendaría tal cual, ve a tu ropa, a tu closet. Además, también un atributo importante que tiene el tema de la ropa es que es personal. Entonces, tal vez si alguien vive con su familia o con pareja, tal vez no te vas a ir a depurar la cocina porque luego va a llegar alguien de que, hey, no, no me tires ese tenedor, ¿no? Sí. Pero la ropa es tuya y punto. Entonces nadie se va a meter ahí en teoría. Entonces, sí, o sea, ve a tu closet, revisa cuál es la ropa que realmente te pones, la que tiene que ver con lo que te gusta, con tu estilo, e intenta toda la ropa que no te pones ni te vas a poner, aunque esté nueva, ¿eh? Aunque esté de que, es que esta camisa me la regalaron y tiene la etiqueta, no, que se vaya y experimenta cómo se siente tener un closet con menos prendas, cómo se siente la experiencia de decidir qué ponerte, cómo se siente el espacio, y creo que eso puede motivarte a decir, si así se siente mi closet, ¿cómo se sentirá también mi librero, no? Y puedo deshacerme de esos libros que nunca leí ni voy a leer, y cómo se sentirá mi cocina, y luego quizás puedes irte a otros aspectos, ¿no? Y yo creo que es el primer paso para comenzar. Ya después yo creo que uno se empieza a cuestionar también la parte del consumo. Ujú, Eso creo que viene después como un resultado de haber depurado, decir, bueno, ya para qué compro más cosas. Y, y a partir de ahí yo creo que ya es como un camino que se va abriendo con un montón de vertientes y cada quien puede elegir hacia dónde irse, ¿no? Hacia la parte más profesional tal vez, o hacia la parte más íntima de los pensamientos. Pero sí, creo que ropa, pertenencias es un buen punto para empezar. okey, okey, muy bien. Y perdón, ¿ibas a decir Sí, algo sí, sí, más? iba a decir algo. Creo que, pero al final, o sea, un primer paso que a lo mejor estamos omitiendo es, primero, realmente hacerte consciente de que quizás es importante hacer ese cambio en tu vida, ¿no? O sea, porque puede haber un momento de resistencia. No, 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 yo con esa ropa estoy bien, ¿no? O sea, Ujú, cuestiónate, ¿cómo está mi vida en este momento? ¿Cómo me vendría a hacer ese cambio? ¿Cómo me sentiría si fuera una persona que vive más ligero? Y si encuentras ahí un clic que te llama la atención, entonces ya vas por el buen camino. okey, okey, muy bien. Y, por ejemplo, en tu caso que dijiste que ha sido un mayor impacto la parte de meditación, o sea, ¿por qué o cómo lo has experimentado eso? Digo, aparte del minimalismo como complemento, o que se volvió la parte principal, la parte de meditación y mindfulness, me imagino. Sí, es que creo que es la raíz o sea, la raíz de nuestros cambios y de nuestros problemas y de todo está en
en nuestra relación con la mente y con nuestras emociones, ¿no? O sea, ¿cómo lo ese miedo al futuro que dices de: "Ah, es que cómo me deshago", la única bueno, por lo menos yo como he encontrado la única forma de adentrarme a ese miedo al futuro y conocerlo y no hacerle tanto caso y sentir más confianza, ha sido a través de la práctica de meditación. Y hay muchos, sí, es que esto sería otro tema, porque hay muchos tipos de meditación. Yo practico meditación mindfulness o meditación más, como le llaman, insight meditation, o que es simplemente ser consciente de tus pensamientos, de tus emociones sin juicio. Y sí, es que para mí ha sido un autoconocimiento total, un conocimiento también como de la naturaleza humana, de, de desprenderme también de creencias, de apegos, de reacciones, de patrones de conducta, que son al final lo que me ayuda a sentirme mejor y más ligero, porque siempre argumento que puedes deshacerte de todas tus cosas y no comprar nada y ser súper minimalista, pero puedes tener una carga en tu mente, ¿no? En tu corazón así tremenda, y si no te sientas a trabajar con eso, nunca te va a ir. No hay otra forma de sacarlo más que viéndolo y viéndolo y viéndolo. Y eso es a lo que nos ayuda la meditación. Ajá, lo que te iba a decir que, o sea, por una parte también los pensamientos que son una carga, o sea, eso cómo es posible llegar a una mente más ligera porque, pues, o sea, eso es algo que nunca te abandona, o sea, si no lo trabajas, pues siempre van a ser pensamientos recurrentes y pues te vas acostumbrando y se vuelve un hábito el estar quizá abrumado todo el tiempo. Yo también de repente, no, cuando me libero a veces de trabajo, porque me gusta estar en varios proyectos, también es como que no, de repente tengo una calma o una pausa y digo, no, algo está me llega el pensamiento, algo está mal, tengo que buscar algo para seguir avanzando, pero de repente también no me cuestiono el hacia dónde voy avanzando, pero me estoy abrumando en el presente, pues por algo que ni sé, o sea, a veces de futuro y se vuelve como un hábito extraño y que al final no me permite estar en paz. Sí, sí, total. Me identifico yo también con eso. Creo que quienes tenemos este como espíritu creativo, quizás nos suele pasar eso. Y bueno, creo que también es importante como cuestionar o quizás entender que ese tipo de pensamientos, quizás sí hay algo mental y en nuestra forma de ser, pero también vienen, o sea, vienen muy bombardeado y muy influenciado por una estructura social, económica, o sea, estamos tan contaminados de contenido, el capitalismo funciona de una manera tan acelerada que uno no se siente completo si no es productivo, ¿no? Entonces Ajá, también es importante voltear a ver qué nos está diciendo por ponerle un nombre como el sistema, ¿no? Y también cuestionar eso. Pero en cuanto a cómo como depurar esos pensamientos o tener una mente más ligera, es que no es como que se van, o sea, los ves, los observas y van perdiendo fuerza. Es como, no sé, es como si fueran fantasmas que si no los ves y ellos se apoderan de ti un poco, pero si los volteas a ver y, mira, ahí está un fantasma y le dices, ¿sabes qué fantasma? No te necesito en este momento. El fantasma quizás sigue viniendo, pero ya no se apodera tanto de ti y llega un punto en el que el fantasma tal vez se aburre y dice, no, aquí no hay nada para mí y se va. Pero ok. para que el fantasma se vaya, quizás tienen que pasar años de no engancharte con esos pensamientos. Ok, sí, eso te iba a preguntar a ti porque por una parte, o sea, está esto de mindfulness y de tener como esa paz mental y esa mente ligera, pero por otra parte, tú en tu caso, o sea, o estás buscando la forma cada vez de hacerlo más rentable este negocio también para poder emprender, o al menos, o al principio más, pues porque era como que, chin, ya no tengo trabajo, tengo que vivir de algo. Y como al mismo tiempo, por una parte, ajá, es como algo contrario, pues, pero que por una parte tienes que ser ambicioso y plantearte metas y tenemos que llegar a ciertos números y por otra parte el estar tranquilo y el no estar pensando a futuro y es algo que se me hace como más complicado, ¿no? Sí, sí, es retador. Tiene, tiene su chiste. Y no estoy seguro si lo tengo dominado al 100%, ¿eh? Pero creo que por una parte, un buen comienzo es justo, y eso creo que está muy asociado al estilo de vida minimalista, es entender el punto de suficiente, ¿no? Porque
Mm. también tenemos una ambición que a veces va más allá de lo que realmente es suficiente y solamente es tener por tener y ganar por ganar y Ajá. agregarle más ceros a tu cuenta, o sea, entrar a tu banco y decir, sí, ahora tengo más. O sea, pero ya como que se vuelve como una carrera así sin un propósito. Entonces creo que es primero hacerte consciente de que alto, ¿no? O sea, puede haber un punto de equilibrio donde me puedo sentir cómodo y no significa que no, en un futuro no pueda ambicionar a más, pero puedo estar tranquilo ahí, ¿no? Y después de eso también, en mi caso, creo que también es como mucho confiar, como confiar, no sé, es que es raro, como que si te sueltas un poquito, como que no es que las cosas se den solas, pero fluyen así medio natural. Pero, Obviamente, no, no, dime. es que llega ese pensamiento como, bueno, al menos a mí, por ejemplo, me suelto poquito y siento como que estoy, o sea, estoy tirando hueva o estoy flojeándole a mis metas, pues, como y como dices, el soltar, ahorita me di cuenta, sí, es que cuando estoy pensando así, estoy como tenso y listo para qué sigue, y estar así como cuando estás esperando que alguien, o sea, en béisbol o algo, que lance la pelota o algo y estás así. Entonces así siento como esa parte de no soltar porque llega esos pensamientos también como de, sí, pero alguien más ahorita está trabajando el doble por conseguir lo mismo que yo quiero, o cosas así. Volvemos al episodio en 30 segundos. Solo quiero aprovechar para compartirte que este episodio es patrocinado por Minaret. Minaret es una casa productora en Tijuana que nos ayuda con la producción del podcast, diseño gráfico, fotografías, videos y estrategias digitales. Así que si te encuentras trabajando en un proyecto nuevo y te gustaría delegar algunas cosas o elevar la producción de tus contenidos, puedes ponerte en contacto con ellos en su sitio web minaret.mx. Se escribe minaret.mx como minarete sin la última E. Y ahora sí, continuamos con el episodio. Sí, bueno, justo esto que acabas de decir es algo que iba a mencionar. Yo trato de reconocer y cada vez lo digo más en este tipo de espacios donde me entrevistan y así, como ser consciente de mi posición de privilegio, ¿no? O sea, ser hombre, tener cierta red social de apoyo, ¿no? O sea, me refiero como una familia, venir de ciertos lugares, pues me da una posición donde es más fácil para mí conseguir mis metas, ¿no? Y lo reconozco y tengo que ser consciente de eso también, como porque creo que ahora se hace mucha crítica y seguro tú lo has visto, que estás en este mundo como del emprendimiento, como al junior, ¿no? Que dice, yo emprendí por mis propios méritos, logré todo. Y Sí. pues no, o sea, no lo hubieras logrado tan fácil si tuvieras otras condiciones. Entonces, sí, es importante reconocer eso. Y bueno, yo trato también no sé, de no tomar por sentado las cosas, ¿no? Y, y bueno, también creo que algo que a mí me sirve como para cortar con esos pensamientos de no sentirme productivo es como disfrutar cada cosa, o sea, como que creo que a veces le damos más peso o más importancia a ciertos momentos de nuestro trabajo o a ciertos como milestones, como por ejemplo, publiqué un libro, ¿no? Ujú. Recientemente, es como, se podría pensar, es que es súper energizante el momento en el que ya está el libro y ¡pum!, lo lanzas. Y el Sí, lanzamiento de tu libro es como, hoy fue un buen día, hoy fui muy productivo porque lancé mi libro. sí. Pero después vienen cosas, ¿no? Que siguen y es como, ahora tengo que ponerme a empacar libros para venderlos. Y eso podrías decir, no es tan productivo, no estoy creando, no estoy, pero pues es algo lindo. El momento en el que la persona recibe su libro, que yo le envié y se lo firmé, es parte es marketing al final de cuentas, ¿no? Sí. Y uno podría decir que eso no es productividad. O Ujú. incluso en cosas cotidianas, o sea, aquí en la casa, pues de repente agarro un día, me pongo a limpiar, a hacer cosas como cotidianas así de la casa y puedo llegar a pensar, es que no estoy siendo productivo, no estoy en la compu mandando Sí, mails, ¿no? eso me No pasa a mí estoy también. cerrando tratos. Ajá, el levantarme de la compu, digo, no, o salimos en este caso que estamos todavía en pandemia, pedimos y vamos y lo recogemos la comida y digo, ay, el trayecto y el tráfico y todo, no, mejor hay que pedir por Uber Eats o algo así, o sea, porque siento que es mucha, como a veces se pérdida de tiempo, aunque sean unos minutos, pero sí, o sea, cuesta muchísimo. Yo lo que reflexiono es alto, o sea, estoy limpiando la casa, estoy barriendo el piso. ¿Y por qué eso no es productivo? O sea, ¿por qué es más productivo mandar un mail que barrer el piso? Porque el piso al final es un sustento, es donde camino, es lo que
me hace que mi casa me inspire a estar a gusto y a seguir creando. Entonces, a lo que voy es, no le restemos valor a cosas que no están dentro del campo semántico que normalmente consideramos como productividad. Incluso el descanso, ¿no? O sea, me voy a sentar, me voy a poner a descansar o a leer algo, aunque sean las 3 de la tarde, cuando normalmente tendría que estar en una llamada, ¿no? Ujú. Y no, o sea, ese es un momento de depuración mental, de también de incluir nuevos pensamientos y conocimientos a tu, ¿no? A tu acervo intelectual y está chido eso. Entonces, sí, creo que es como darle valor a las cosas que aparentemente no lo tienen. Ok, ok, súper bien. Oye, habías comentado que después de que lanzaste tu primer libro, el que ya habías escrito cuando estabas trabajando, que después fuiste encontrando otras vías como para volver tu emprendimiento más rentable. Como si nos puedes platicar también un poquito de eso, cómo fuiste como conociendo, explorando y al final pues desarrollando, implementando algo en tu emprendimiento. Es un trayecto que me ha costado como, no sé, me resultó difícil y está interesante. Creo que es algo valioso de compartir aquí con la audiencia. Como que de las primeras, o sea, a mí me pasó esto, de que tenía como muchas personas que seguían mi contenido Ujú. y no sabía cómo capitalizarlo, ¿no? El Ok, libro realmente no cuenta como algo porque el ingreso es muy pequeño cuando publicas con una editorial, a menos ok, que te hagas un super bestseller, ¿no? O sea, realmente el libro lo que te da es exposición y sí, al final del año te llegan tus regalías y a veces puedes tener suerte y a veces no, pero vaya, quitamos el libro del, ¿no? pero Del aparador para, de lo que es mi trabajo, ¿no? para que se Sería den eso. una idea, o sea, como una editorial, ¿con cuánto porcentaje se queda de las ventas? Creo que en mi caso, y creo que es el caso normal, a menos que seas un autor súper reconocido, es 10% para el autor Ok, y el 90% obviamente está distribuido entre la librería, la editorial, un montón de... que es completamente válido, ¿no? Porque uno como autor, cuando publicas con una editorial, tú no pones ni un peso para la impresión ni para nada, ¿no? O sea, ok, y tú nomás te quedas... Entonces, no sé si sea justo o no, pero lo entiendo porque es así, ¿no? ok. Entonces, ajá. Y bueno, entonces después dije, ¿qué puedo hacer? Y obviamente uno entra a Google, ¿no? De que, ¿cómo vivir siendo influencer? Casi, casi. Y está este mundo que cada vez está creciendo más, que es el mundo de los cursos online, ¿no? Sí, Entonces, seguramente has encontrado, a lo mejor tú lo aplicas, que creo que funciona muy bien. En mi caso es lo que quiero compartir, que no funcionó tal cual la receta, ¿no? Y la ok. receta es, ofrece un producto gratis, luego vas creciendo y vendes tu curso online a $97, es lo mínimo que Sí. puedes vender tu curso online, y tienes que mandar mails todos los días para que el público ¿no? Entonces, Y los anuncios en Facebook y el embudo de ventas y ando, que exacto. llegan a al landing page o al sales page y de ahí, o sea, los remarketing y esa es como la receta de todos que están usando ahorita. Sí, entonces, sí, esa receta yo nunca me permití seguirla al 100%, aunque sí apliqué algunos de los trucos y no me funcionaban. Y yo creo que yo nunca me sentí en sintonía con esa forma de hacer negocios y de vender. No digo que no funcione para otras personas, no digo que, pero como que para mí no resonaba. Entonces, pues obviamente sí, creé que hice mis cursos online, se vendían, pero algo me decía que no, no. Y eso era ya Que, teniendo tu audiencia, ¿verdad? O sea, ya tenías público que te podía comprar y todo. ajá, sí, sí, sí. Sí, ya había gente que compraba los cursos pero por ejemplo, yo entraba y veía que mucha gente no terminaba los cursos, Ok, yo, o sea, como que no lo completaba. Yo me sentía raro de vender algo donde no hubiera una interacción, como que yo necesitaba la interacción. Obviamente los talleres presenciales, también después descubrí que no eran lo mejor porque te limitas a una ciudad, ¿no? Entonces, yo hacía los talleres presenciales aquí en Monterrey y recibía mensajes de ¿cuándo vienes acá? ¿Cuándo vienes acá? Y luego, híjole, pues sacaba cuentas, a ver, hago un taller allá, lo vendo en tanto, el avión me cuesta tanto, el hotel tanto, híjole, pues lo voy a sacar 3,000 pesos por ir y venir, ¿no? A dar un taller, pues no tiene sí. caso. Pero aún así, como que yo sentía que me faltaba algo y justo la pandemia puso de moda el Zoom, ¿no? O sea, ya Ajá. mucha gente usábamos Zoom, pero como que se volvió algo más accesible. Ay, es que son muchos temas, porque ahí te va. O sea, el minimalismo no era algo que me sintiera muy cómodo de vender, quizás. O O- sea,
¿cómo decir? O sea, Porque es que estabas no, al final comercializándolo como un producto, o sea, tal cual del capitalismo, pues, pero era como una fórmula para hacer menos, o sea, que iba un poquito en contra de eso mismo. en parte eso y en parte que creo que tampoco hay mucha ciencia en el minimalismo, es como, es que es sencillo, o sea, no hay mucho que explicar. O sea, siento que estaba vendiendo un conocimiento, porque al final lo que uno vende en cursos online es como conocimiento, un conocimiento que no se necesita mucho coco para entenderlo, ¿no? Entonces me sentía medio como engañando. Entonces se vino la pandemia, yo profundicé más en el tema de mindfulness y meditación y dije, ya no quiero hablar de minimalismo, quiero hablar más de meditación y empecé a crear un curso que lo doy por Zoom, un curso de 6 semanas de mindfulness y eso me siento muy a gusto de darlo. Es como en vivo, pero no presencial. O sea, tengo en el curso gente de Perú, de Chile, de otros lugares. Ok, Y eso me siento muy feliz de darlo, me siento muy feliz de cobrarlo. O sea, no me siento culpable de cobrarlo porque sí, veo cómo lo agradecen y cómo les aporta un buen de valor. Y en este momento es como, pues quizás una de mis fuentes principales de ingreso y me siento muy feliz de hacerlo. La gente se siente contenta, no siento que estoy engañando a nadie y no necesito hacer un embudo de ventas. O sea, hago lo que me gusta, lo hago de corazón, la gente llega y entonces por ahora me siento bien en ese ok. espacio. Entonces, digamos que, o sea, armaste una estrategia muy orgánica de compartir contenido y de, miren, aquí está el taller y inscríbase quien quiera. O sea, muy sencilla para comparar con la receta que hay. Sí, exacto. Ok, ok, Sí, y ahora estoy medio tratando de replicar la receta, o sea, adaptar la receta a mi forma, porque hice este proyecto que se llama Meditantes, meditantes.com, y hago el típico webinar gratuito, pero lo hago sin gran pitch, o sea, nos conectamos, hacemos un ejercicio de meditación, les cuento un tema, y por ahí les lanzo, fíjense, en unos meses más se acaba este curso que acabo de dar y va a abrir uno nuevo para que lo vayan teniendo en mente. Y así lo hago, ok. ¿no? Y pues muy sencillo. Ok, ¿y ese curso o sea, hay como por niveles, digamos, o algo, o es el mismo como que nada más se vuelve a abrir, o cómo lo estás manejando, o estás ofreciendo varios cursos al mismo tiempo? En este momento es uno y lo repito. Ok, O sea, y estoy pensando si abrir como dos simultáneos, pero en este momento me siento muy, muy cómodo de tener un solo grupo y hasta que no termino con ese grupo, empiezo el otro, ¿no? ok, ok, súper, Ya después súper. veré si meto otras cosas. O sea, sigo probando y quizás el consejo, si es que, o sea, nadie me pidió un consejo, ¿no? Pero lo que podría compartir es como ser pacientes con el proceso de emprender, sobre todo si es un emprendimiento online, no hacer cosas con las que no te sientas completamente cómodo y ser paciente en que vas a ir encontrando el camino, ¿no? Y seguir probando, o sea, nunca dejar de probar hasta que donde, se sientes un poco como que es tu lugar, como en una cama cuando te acomodas hasta que ya quedaste tapadito, y aquí me siento bien. Y después te vas a mover otra vez, ¿no? Ujú. Y Y otra eso. vez el proceso, pero es parte de, ¿no? Para las personas que nos están escuchando, Pedro, y que, o sea, desde que tú empezaste hasta ahora que te sientes como más cómodo y que encontraste como esto, ¿cuánto tiempo te tomó? Pues son como 2 años y medio, más o menos. Ok, desde que Sí, sí, sí. iniciaste desde que estabas todavía en tu trabajo estable o desde que renunciaste, digamos, empezaste ya a darle más, o sea, full time con el emprendimiento. Sí, hasta que renuncié. Ok, Y todavía después, o sea, después de renunciar, todavía hubo unos meses así donde estuve aquí en mi casa sin saber qué hacer realmente. ok. O sea, lo que me dio un sustento es que en el trabajo que tenía como un buen sueldo, ya tenía un estilo de vida minimalista, entonces pude ahorrar una muy Mm. buena cantidad como para aguantar ahí un ratito sin estar como tan agobiado. Ah, ok, ok. Súper bien que mencionas eso porque también está ese de no, o sea, hay muchos que sí se toman todo literal también de renunciar mañana, pero sin un colchón incluso de ahorros y pues también, o sea, de qué vas a vivir mientras. Y eso es importante que mencionas lo del ahorro y que más o menos te ha llevado 2 años y medio, pero que ha sido cambiando también y que es normal también el de repente no saber hacia dónde, pues. Sí, sí, sí. Sí, es como probar y creo que, por lo menos en mi caso, cuando le hallas, cuando dices, aquí es, se siente como
como cuando conoces a una persona y luego te sientes en confianza. Es que esta persona luego me cayó bien y conectamos. Y luego hay personas que por más que las fuerzas, ya tienes años de conocerlas y no jala, entonces Sí. es un poco similar. Ok, ok. Pedro, más o menos como para que nos demos una idea, ¿cómo es tu rutina del día a día? O sea, quisiera conocer Mm, también como, sí, ajá, cuál es tu estilo de vida. sí, obviamente pues suele variar, ¿no? Lo que te voy a decir es O un promedio. 8 de cada 10 días, ¿no? Son así, más o menos. Obviamente días entre semana, porque también el fin de semana, pues, no, uno cambia. Sí. Pero normalmente, sí, despierto. Yo no soy del club de los que se despiertan a las 5 de la mañana. Yo me despierto a las 7. O sea, no muy temprano. O sea, creo que un emprendedor que se despierta a las 7 ya se despierta tarde, ¿no? Digamos. Sí, 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 Pero en el típico como cliché de emprendedor que la suerte se reparte a las 5 de la mañana, ¿no? sí, hubo épocas, en las que empecé a despertarme muy temprano y tiene cosas interesantes, ¿no? O sea, no descarto que está bueno despertarse muy temprano, ¿Como pero qué yo ahorita me cosas? siento como, eh, pues es que, bueno, es que ahí te va. Mi rutina empieza, siempre tengo mi meditación, ejercicio, pasear a mi perro y desayunar, ¿no? O Ok, sea, son como las 4 cosas que hago. O sea, meditar, ejercicio, pasear al Lupo y desayunar. Entonces, si eso lo hago, o sea, ahora que hago eso, si me despierto a las 7 hasta las 9, o sea, necesito 2 horas para hacer todo eso y hasta las 9 ya estoy como con mi café, ajá, dándole. ok, Antes, si me despertaba a las 6, por ejemplo, a las 8 ya estaba. Entonces, sí esa horita sí te marca un poquito. Pero bueno, yo me relajo un poco, o sea, no me abruma tanto esa hora de diferencia. Y entonces, bueno, rezando mi rutina es como despierto, me voy a meditar, hago ejercicio, paseo al Lupo, luego ya mi esposa ya está aquí también activa, desayunamos y normalmente mi mañana la trato de dedicar a cosas creativas, o sea, es como trato de que mis primeras horas del día de trabajo no se vayan en contestar mail, ni en hacer llamadas, ni en hacer cosas como más manuales, sino sentarme a escribir, eh, buscar ideas o quizás, no sé, por ejemplo, si estoy planeando una clase o algo así, ponerme a planear la clase, armar el keynote, ese tipo de cosas. ok. Y también me gusta hacer un break siempre me da un buen de hambre como a las 11:30, 12, así como, o sea, la hora que los gringos tienen del lunch. Entonces nos paramos a hacernos unos taquitos así, ¿no? Siempre decimos la hora de taquear, nos ponemos a taquear, luego ya retomamos y sí, luego preparar comida nos gusta también. Bueno, a mí me gusta mucho cocinar, entonces yo soy el que hace la comida aquí en la casa. Y ya las tardes un poquito más relax y dependiendo, o sea, en el día también a veces tengo los cursos, a veces doy las clases gratuitas de meditantes, a veces programo entrevistas así de podcast que me invitan y ya para la tarde me gusta acabar temprano también, o sea, no me gusta darle hasta muy tarde y ya mis tardes pues a veces con cervezas, pláticas, relax. Ok, ok, súper bien. Pedro, ahorita que mencionas a tu esposa, o sea, ¿ya estabas casado cuando decidiste renunciar a tu trabajo? Sí, 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 ya tenía, o sea, nosotros nos casamos en el 2014 y yo renuncié en el 2017, o sea, teníamos 3 años. Ok, ¿y ella qué te comentaba cuando le decías que ibas a renunciar o eso? ¿Cómo fue esa parte de negociación? Sí, es algo importante y lo agrego a la lista como de mis privilegios o de mis beneficios, ¿no? O sea, ella me apoyó, incluso, pues ella dijo, no, o sea, si de plano ves que no está jalando, pues yo tengo mi trabajo y ahí vamos saliendo. Entonces, Ok, fue también un soporte muy interesante, muy valioso para mí, ¿no? O sea, su apoyo, tanto, digamos, el apoyo emocional de inténtalo, como el apoyo de que aquí está un respaldo en caso de que no funcione. ok, ok, súper bien. Pedro, ¿cuál es el reto más grande que has tenido en tu emprendimiento? Yo creo que quizás es el reto de, como de ser fiel a esa intuición, a esa corazonada. O sea, porque si es difícil seguir esa corazonada y chocar al mismo tiempo con el bombardeo de los marketing funnels y el emprendimiento y todo eso. Entonces, quizás ha sido eso uno de los retos. Y,
y ya, o sea, como mantenerte fiel a ti mismo, yo creo. Y Okey. es algo que sigue ahí, ¿no? En mí ahora, justamente, como te decía, la parte de la meditación, mindfulness es lo que más me gusta, el minimalismo ya no tanto. Y digo, híjole, la gente me ubica como el de la vida minimal, mi cuenta de Instagram es la vida minimal, mi podcast es la vida minimal. ¿Será momento de cambiarlo? Okey. Qué pasa si lo cambio y la gente luego ya no le gusta o ya no me encuentra? Y no, son retos, cuestionamientos que uno se tiene que hacer, pero al final si no se los hace, pues puede seguir una carrera que no es la que tú realmente quieres seguir. Sí, tienes razón. ¿Cuál es el error en el que más has aprendido? Buena pregunta, buena pregunta. Pues es que quizás suena repeti puedo decir 2, uno que es muy repetitivo, el error es como querer forzarla a seguir las recetas y darme cuenta que Okey. las recetas solo son recetas y no las tienes que seguir al pie de la letra o puedes hacer tu propia receta. Y también, pues, intentar hacer cosas como más en función de los números. O sea, por ejemplo, una vez intenté hacer un proyecto que se llamaba Mindful Teams, que era como meditación y mindfulness para empresas. Okey. Entonces, mi razonamiento fue, mira, hago Mindful Teams, entonces le vendo a empresas y no me sentía tampoco muy cómodo en el mundo corporativo. A la mayoría de las empresas que pueden pagar cursos de mindfulness como los que yo estaba ofreciendo, no les interesa realmente tanto el tema, solamente quieren darle contenido a sus empleados, entonces no me sentía cómodo ahí y ese fue un error, como tratar de emprender en función de lo que yo iba a considerar rentable y no de lo que conectaba realmente conmigo. Okey, okey, superbién. ¿Cuál es el peor consejo que te han dado? Mm, pues no, o sea, quizás no lo sé, no lo tengo en mente, pero quizás como los consejos que están allá afuera, que quizás no es tan buena idea seguirlos, es como pues, de seguir adelante y echarle ganas, seguir por más y aprovechar todas las oportunidades y nunca conformarte. Ujú. No es que no sea, o sea, no es que uno no deba buscar crecer y cambiar y tener cierta ambición, pero si te deja uno llevar tanto por ese driver, por ese mood, pues se puede perder uno de sí mismo un poco. Okey, okey, superbién. ¿Y cuál es el mejor consejo que te han dado? Pues justo lo contrario a eso, ¿no? Por ejemplo, encontré una chica, yo tengo como, no sé cómo decirlo, pero como que resueno mucho con la voz femenina, ¿no? O sea, quienes siguen mi contenido, que la mayoría de las personas que se inscriben a mis cursos y talleres son mujeres, ¿no? Okey, Y, y también como el contenido que yo consumo y que más resueno también es de mujeres. Entonces hay una chica que se llama Débora, su proyecto se llama Oye Dev, okey. y Oye Dev justamente le habla de hecho, a mujeres emprendedoras que no se sienten cómodas con la vía así de emprendimiento tradicional y quieren encontrar como su propia voz. Y justo para mí me ha servido mucho escuchar su podcast, como es que dale a lo que para ti tenga sentido y crea tú tu propio camino. Y por ahí creo que está un buen consejo a considerar. Okey, okey, superbién. Pedro, ¿qué proyecto, qué tema es algo que te da mucha curiosidad y que ahorita te puede llegar a quitar el sueño y que no necesariamente tenga que ver con tu emprendimiento o tu proyecto? Ujú, ujú. Pues, o sea, en el tema que estoy más clavado en este momento es el budismo, Okey, la filosofía budista, y estoy aprendiendo mucho de ella, pero sí tiene que ver con mi tema porque al final la meditación y el mindfulness vienen del budismo. Entonces, me siento muy interesado por eso. Estoy leyendo un libro que se llama ¿Por qué el budismo es verdad? Que prácticamente es como o sea, comparar el budismo con la ciencia y con la psicología evolutiva y encontrar como argumentos para decir, es que el budismo tiene razón, ¿no? O podríamos decir que es cierto. Entonces, sí, el budismo es lo que me llama la atención. okey, superbién. ¿Cuáles son 3 principios, reglas, valores que crees que han estado contigo a lo largo de tu vida, que te han hecho llegar hasta ahorita vivir de lo que más te gusta? Para mí, yo creo que es la creatividad y el juego.
¿no? Como el probar cosas. Y quizás a eso le podríamos agregar el hacer las cosas sin estar completamente listo, como Ok. el lanzar cosas, o sea, el probar, el jugar, el aventurarse. Ese podría ser uno. Otro podría ser también como el ser fiel a lo que resuena conmigo, ¿no? Como, digamos, la congruencia emocional, por decirle así. Y tercero, mm, pues es que es quizás es la gratitud o el salirme de mi individualismo y decir, es que esto que tengo es gracias a mucha gente que me ha apoyado, gente que está presente conmigo, que valora mi trabajo. O sea, el nunca enfrascarme en mi propio yo, en mi propio ego y ver más allá de mí. Ok, súper bien. Pedro, pues muchísimas gracias por haber estado aquí en Potencializa. Te voy a hacer la última pregunta que le hago a todos mis invitados y es, ¿cuál es tu frase favorita? Y no tiene que ser una frase motivacional ni nada, sino alguna que te ha acompañado a lo largo de tu vida, de esas frases que a veces se nos quedan en la mente y recurrimos como en momentos distintos o etapas distintas de nuestras vidas. Sí, buena. Bueno, no sé si es mi favorita, pero la que me vino a la mente, mi mamá decía mucho esta frase como ni muy, muy, ni tan, tan. Ni muy, muy, ni tan, tan, o también es como ni tanto que queme al santo, ni mucho que no lo alumbre, o sea, como ese del punto medio, de encontrar el equilibrio en las cosas. Y también para mí es como una, de hecho, si nos vamos al budismo, que es de lo que estoy clavado, se le llama el esfuerzo correcto, ¿no? O el esfuerzo medio, o el camino medio, de encontrar ese balance entre ni demasiado, ni demasiado poquito, ni demasiado mucho. Y hasta aquí mi episodio con Pedro Campos. Si te gustó el episodio, no olvides dejarnos una calificación positiva en Apple Podcast. Y si crees que le puede servir a alguien y ayudar, no olvides compartirlo. Nos vemos el siguiente lunes.